Se inicia con un sólido avance de peón central, estableciendo equilibrio dinámico y control. Este movimiento refleja una estrategia de apertura sólida, manteniendo la igualdad. Se responde con un enfoque sólido, desarrollando un caballo a una casilla natural. Esta jugada mantiene el equilibrio dinámico establecido al inicio de la partida. Se expande en el centro con un avance de peón, buscando el control central hipermoderno. El equilibrio dinámico permanece mayormente inalterado. Se apoya la estructura central con un peón, reforzando las cadenas de peones. Esta sólida jugada asegura la preservación del equilibrio dinámico. Se desarrolla un caballo, preparándose para el juego en el flanco de dama y reforzando la influencia central. La posición mantiene el equilibrio dinámico. Se fiancheta un alfil, buscando presión diagonal de largo alcance. Esto solidifica la posición negra, modificando ligeramente el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a el alfil a la casilla B4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el alfil a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D2 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Se activa el alfil fianchetado, ejerciendo presión diagonal. Este desarrollo preciso mantiene el equilibrio dinámico cercano a la igualdad. Se reposiciona el alfil a una diagonal más activa. Este movimiento sólido mantiene el precario equilibrio dinámico de la posición. La jugada el alfil a la casilla B4 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B2 para afianzar el control posicional. Se desarrolla un caballo, reforzando la estructura de peones de dama y preparándose para acciones centrales. El equilibrio dinámico persiste. Se enroca, asegurando la seguridad del rey. Esta jugada sólida es crucial para completar el desarrollo y mantener la integridad posicional. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D2 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Se crea tensión central con un empuje de peón. Esta jugada sólida desafía el control central blanco y busca igualar la posición. Se resuelve la tensión con una captura de peón. Este cambio preciso simplifica ligeramente la posición, manteniendo el equilibrio dinámico. Se recaptura con el alfil.
desarrollando una pieza y controlando casillas centrales. Esta sólida jugada mantiene el equilibrio dinámico. Se enroca, trayendo el rey a seguridad y conectando las torres. Esto solidifica la configuración blanca, manteniendo la igualdad. Se desarrolla un caballo a una casilla avanzada central. Esto solidifica la actividad de piezas negras y mantiene el equilibrio dinámico. Se realiza un movimiento profiláctico de peón, previniendo potenciales amenazas negras en el flanco de dama. Este movimiento sólido sostiene la igualdad. Se activa una torre en la columna central abierta. Este movimiento dinámico aumenta la presión y mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla B2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna A a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Se desarrolla el alfil a una buena diagonal, apoyando el control central. Esta sólida jugada mantiene el equilibrio dinámico. Se desarrolla el alfil a una casilla sólida, preparándose para futuras operaciones. Este movimiento sostiene el equilibrio dinámico cercano a la igualdad. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Se centraliza la dama, apoyando peones centrales y preparándose para la iniciativa. Esta sólida jugada mantiene el juego equilibrado. Se reposiciona la dama, vigilando las columnas de dama y centrales. Esta sólida jugada mantiene el equilibrio dinámico. Se juega un peón profiláctico en el flanco de rey, previniendo posibles maniobras de piezas negras. Este movimiento sólido sostiene la igualdad. Se refuerza el centro con un peón. Esta sólida decisión estratégica fortalece la estructura de peones negra y mantiene el equilibrio dinámico. Se moviliza una torre a la columna central. Este desarrollo sólido busca aumentar la presión y mantener el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el alfil a una diagonal más activa, mejorando la coordinación de piezas.
Este sólido movimiento aumenta la ventaja blanca. Se lleva una torre a la columna central, intensificando el control. Esta sólida jugada busca disputar la creciente influencia de las blancas. La jugada el caballo a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Se centraliza un caballo, desafiando las piezas blancas. Esta sólida respuesta busca mantener el equilibrio dinámico y disputar el control central. Se reposiciona el caballo, consolidando el centro y preparándose para la expansión en el flanco de dama. Este sólido movimiento sostiene el equilibrio dinámico. Se centraliza un caballo, reforzando el flanco de rey y buscando contrajuego. Esta sólida jugada mantiene el equilibrio dinámico. Se maniobra un caballo a una casilla avanzada central. Este sólido movimiento aumenta la influencia blanca y contribuye al equilibrio dinámico. La jugada la dama a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón de flanco de rey, buscando ganar espacio y restringir las piezas negras. Este sólido movimiento capitaliza la imprecisión negra. La jugada el caballo de la columna E a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón central, abriendo líneas y creando posibilidades dinámicas. Este sólido movimiento refuerza la fuerte superioridad posicional blanca. Se avanza un peón de flanco de dama. Pero esta sólida jugada no aborda la creciente presión de las blancas. Se mantiene una clara ventaja. Se centraliza la dama, apoyando el avance de peón y aumentando el potencial de ataque. Este sólido movimiento sostiene la clara ventaja. La jugada el caballo a la casilla H7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla H2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Se reposiciona el caballo a una casilla avanzada agresiva, aumentando la presión. Este sólido movimiento mantiene la clara ventaja de las blancas. Se centraliza un caballo, consolidando defensivamente. Esta sólida jugada busca resistir el ataque blanco pero mantiene la clara ventaja de las blancas. Se cambian caballos, simplificando a un final favorable. Este sólido movimiento mantiene la clara ventaja de las blancas. Se recaptura con el alfil, activando la pieza. Esta sólida jugada mantiene la clara ventaja de las blancas. Se recaptura con el alfil, manteniendo un fuerte control central. Este sólido movimiento sostiene la clara ventaja de las blancas. Se recaptura con el caballo, activando la pieza. Esta sólida jugada mantiene la clara ventaja de las blancas. Se captura un peón con la dama, ganando material. Este sólido movimiento aumenta significativamente la clara ventaja de las blancas. La jugada la dama a la casilla A8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Se centraliza la dama, apoyando posibles avances y manteniendo presión abrumadora. Este sólido movimiento sostiene la ventaja. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón central, abriendo líneas para el ataque. Este sólido movimiento crea una superioridad posicional abrumadora. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla F2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E6, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla A7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se captura un peón en el flanco de dama. Esta sólida jugada continúa la lucha, pero la ventaja de las blancas sigue siendo significativa. Se recaptura el peón, manteniendo la ventaja material. Este sólido movimiento refuerza la fuerte posición ganadora de las blancas. La jugada la dama a la casilla A4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D6, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón, consolidando la ventaja. Este sólido movimiento aumenta la presión sobre la posición de las negras. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla F5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla C8, de un intercambio favorable, con lo cual llega la torre captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega la dama captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Se avanza un peón, creando un peón pasado y presión posicional abrumadora. Este sólido movimiento sostiene la ventaja decisiva. Se centraliza un caballo, consolidando defensivamente.
Esta sólida jugada mantiene la resistencia negra, pero la ventaja de las blancas es decisiva. Se ejecuta una ruptura de peón, abriendo líneas para el ataque. Este sólido movimiento sostiene la abrumadora ventaja ganadora. La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el alfil a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla G6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Se reposiciona una torre, disputando activamente la columna. Esta sólida jugada busca sobrevivir a la desventaja actual. La jugada la dama a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla A8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna C a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Se activa la dama, buscando contrajuego. Esta sólida jugada mantiene la resistencia negra dentro de una posición perdida. Se avanza un peón central, fortaleciendo el control de las blancas. Este sólido movimiento sostiene la fuerte ventaja. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Se recaptura el peón, reforzando el control. Este sólido movimiento sostiene la ventaja decisiva de las blancas. Se centraliza un caballo, buscando solidez defensiva. Esta sólida jugada mantiene la resistencia pero la ventaja de las blancas es decisiva. La jugada la dama a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero.
dando paso a la dama a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E3 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla H4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Se centraliza un caballo, mejorando la actividad de piezas. Esta sólida jugada busca sobrevivir a la ventaja de las blancas. Se reposiciona el alfil, mejorando la coordinación de piezas. Este sólido movimiento mantiene la clara ventaja de las blancas. La jugada el alfil captura en la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Se recaptura, consolidando la abrumadora ventaja. Este sólido movimiento sella la victoria de las blancas. Se centraliza la dama, ofreciendo un contrajuego desesperado. Esta sólida jugada no altera la abrumadora ventaja ganadora de las blancas. Se moviliza una torre, reforzando aún más la posición. Este sólido movimiento garantiza la abrumadora ventaja ganadora de las blancas.